Hola, buenas noches. Mi nombre es John Jairo Córdoba Urresti, estudiante de Derecho de la Universidad del Cauca, actualmente cursando la materia de obligaciones y para la cual me permito grabar este video donde explicaré lo que es el pago como una de las formas de extinción de las obligaciones. Entonces, primero, ¿qué es el pago? Según el artículo 1626 del Código Civil, el pago se entiende como el cumplimiento efectivo de la prestación que se debe. De esta forma, entonces, debemos entender que el pago se da en todo tipo de obligaciones, tanto en las obligaciones de dar, de hacer y las de no hacer. Dentro de este código se podrían entender que existen 5 formas de pago. El primero es el pago efectivo puro o simple, que entenderemos como este pago voluntario que se hace de quien debe y que se hace de forma cumplida en las condiciones que se dio en el contrato. Un pago efectivo puro o simple que soluciona el nexo jurídico y pues termina la obligación. Digamos que esta sería la forma buscada, ¿no? La forma que se espera que se haga el cumplimiento de la obligación y el pago. Pero también podemos encontrar el pago con subrogación, el pago por cesión, el pago con beneficio de competencia y el pago por consignación. Bueno, primero hablaré un poco sobre lo que es unos elementos pues, esenciales de lo que es el pago. El primer elemento entonces, ¿por quién puede hacerse el pago? Esencialmente el pago puede hacerse por cualquier persona, siempre que la obligación no sea de hacer y requiera unos ciertos requisitos especiales de esta persona que se hace. Por ejemplo, cuando se pide un concierto de alguien, o sea, se contrata a alguien para que haga un concierto, un artista reconocido, pues obviamente no podrá buscarse que otro cumpla esta obligación, ya que pues se está contratando es a este. Pero digamos en el resto de otras obligaciones, estas podrán cumplirse por cualquier persona. No obstante, pues eh, digamos que se tienen, cuando no se hace por quien debe hacerse y se hace por un tercero, se tienen 3 formas en las que se puede dar este pago. La primera, entonces, será cuando el pago se hace con consentimiento del deudor por un tercero. En este caso, pues el pago será obviamente válido, pero digamos que las consecuencias, hay unas consecuencias, ¿no? Con respecto a esto, unas consecuencias jurídicas. Bueno, en este caso pueden darse 2 opciones con respecto a la obligación. La una es que se puede extinguir, pero en todo caso, quien paga tendrá derecho a pedir que se le reconozca lo que ha pagado. Y la otra opción es que la obligación no se extinga, sino que se dé una subrogación en favor de este quien paga. O sea, que el acreedor que hay un cambio de acreedor. Quien era el acreedor satisface su deuda, pero quien pagó ahora será el acreedor del deudor. Ese será el primer caso. El segundo caso, segunda opción que puede darse, eh, será cuando el pago se hace sin conocimiento del deudor. En este caso, entonces hablaremos de que la obligación se extingue y en consecuencia, pues o sea, cuando se hace el pago, quien paga está actuando como un agente oficioso y se crea una nueva obligación, donde en todo caso el acreedor podrá pedir que se le reconozca lo que ha pagado, pues porque si no se estaría dando un enriquecimiento sin justa causa en favor de quien paga, en favor del deudor, perdón. El tercer caso es cuando el pago se hace contra la voluntad del acreedor. El Código Civil contempla que en este caso no habrá lugar para que quien paga pida el reembolso de lo que paga, pero sí contempla pues que el acreedor ceda su título, o sea que se dé una subrogación
también, pero voluntaria del acreedor. En todo caso, pues eh, creo que podría darse en el mismo caso que se contempla cuando se habla de un agente ficticio que actúa en contra de la voluntad del acreedor, pues según las reglas del cuasi contrato podría pensarse en que sí podría exigirse algún beneficio si pues obviamente se está demostrando que el deudor está actuado, se está beneficiando, ¿no? Y pues en todo caso pues cumpliendo con unas ciertas condiciones podría pensarse en que podría ser viable. Cuando hablemos de las obligaciones de dar, o sea, de entregar el dominio de una cosa, se tienen que tener tres requisitos para que este pago además sea efectivo por un tercero. Sí, pues sí, por cualquier persona. Pero entonces hablaremos de estos tres requisitos. El primero entonces será que se tenga la propiedad de la cosa. El segundo es que se tenga la capacidad para enajenar, para entregar. Y el tercero será el que se cumpla con los requisitos de solemnidad de, del pago, de la entrega de la cosa, de dar. Por ejemplo, si vas a entregar un bien inmueble, entonces pues tendrá que tenerse la escritura pública y el registro de esta en la oficina de registros públicos. Mm, bueno, entonces, ahora sí, ¿a quién debe hacerse el pago? Esencialmente, pues deberá hacerse al acreedor. No obstante, pues también se podrá tener otras opciones cuando, por ejemplo, la ley lo pueda determinar o de alguna forma o pues por el que tenga la capacidad o tenga, digamos, eh, sí, digamos, la capacidad para recibirlo. Por ejemplo, curadores o herederos o también eh, podría decirse representantes legales o el secuestre. Digamos que estas son opciones que se contemplan a que pueda ser efectivo que se haga el pago a un tercero y no al directamente dueño del título. En todo caso, pues debería verificarse que éste tenga pues la capacidad o si tenga pues sea legalmente capaz o no decirlo legalmente capaz, sino que sea eh, viable, que sí tenga el consentimiento o una razón para que pueda ser efectivo el pago a este. No obstante, si no se hace esto sin ese consentimiento del acreedor, perdón, o sin esta disposición, y si se hace un tercero, pues hablaremos de un pago inválido. No obstante, hay dos opciones en las que puede sanearse este pago inválido. La primera opción que contempla el Código Civil es cuando el acreedor, luego de que se hace el pago, tácitamente dice que es válido. Él tiene la capacidad y dice, pues sí, es válido que se le haya pagado a este. Entonces se habrá saneado esta invalidez. Y la segunda opción que se contempla es cuando el pago se hace a un tercero. ¿Qué sucede en el crédito? Esto quiere decir más o menos que el acreedor tiene una deuda con este tercero y se está satisfaciendo esa deuda que tenía el acreedor con ese deudor. Entonces el pago podría ser válido. Ahora sí, hablaremos de la nulidad en el pago. Eh, el código contempla tres opciones donde se da la nulidad del pago. Primero es cuando el acreedor no cuenta con la capacidad de administración de sus bienes o no tiene la administración de sus bienes. En todo caso, pues podría sanearse si se demuestra que este pago ha beneficiado al acreedor. La segunda opción que se contempla como nulidad es cuando un juez ha embargado la deuda o digamos que retiene el pago. Entonces también da nulidad, la nulidad del pago. Y la tercera es cuando se habla de que
se paga un deudor insolvente en fraude de los acreedores en cuyo favor se ha abierto el concurso. De esta forma, pues vemos que el pago no solamente se puede hacer a quien es el titular del crédito, sino que hay otras opciones. Ahora sí, ¿dónde debe hacerse el pago? El pago debe hacerse, el pago tiene opciones para donde debe hacerse. Podría hablarse de una voluntad, de la voluntad de las partes. Las partes pueden decir, expresar dónde quiere que se haga el pago. No obstante, si no es estipulado este lugar y se habla de un cuerpo cierto, el pago deberá hacerse en el lugar donde existía el pago al momento de la constitución, o al menos de constituirse la obligación. Pero si se trata de otra cosa, que no está cuerpo cierto, entonces se hará en el domicilio del deudor. Se tendrá en cuenta, por ejemplo, si se tiene varios domicilios por parte del deudor, que este se hará pues en cualquiera de ellos, pues igual verificando unas condiciones. La importancia del lugar donde se va a hacer el pago no solamente es para la validez de este, sino que también para determinar la competencia en caso de que haya algún conflicto dentro de estos. ¿Cómo debe hacerse el pago? Bueno, ¿no? Pues si bien el pago pues deberá hacerse como se ha estipulado dentro del contrato. Esencialmente es la forma de cómo debe hacerse. Igualmente se habla de que no se permite la indivisibilidad del pago. Eso quiere decir que esencialmente en concurso al artículo 1649, pues se espera, o efectivamente lo que se espera es que cuando se tiene una obligación se haga el pago efectivo de esta, más indemnizaciones, más intereses, efectivamente al tiempo. O sea, no se puede obligar a que el acreedor eh, el acreedor, siempre que sea uno, no se puede obligarlo a que reciba pues por partes. No obstante, pues podrá hablarse de una divisibilidad convencional, ¿no? Si voluntariamente entre las partes han convenido que el pago se haga por partes, entonces podrá tenerse en cuenta esto. Además deberá tenerse en cuenta también las reglas en las obligaciones, en los diferentes tipos de obligaciones, por ejemplo, las obligaciones solidarias, donde se puede pedir por parte de los fiadores la divisibilidad del pago. Entonces podrán hablarse de que se puede hacer una división. Y también pues cuando se habla del beneficio de competencia, ¿no? Entonces entendido este beneficio de competencia cuando pues esencialmente si el deudor paga todo se queda sin nada, y pues se tiene que tener en cuenta que a veces hay unas cosas que son inembargables por tal caso. Entonces, por ejemplo, los utensilios de cocina, la ropa, cosas necesarias para la subsistencia no podrían ser embargables. En ese caso podría hablarse de que no se haga un pago total, sino que pueda hacerse una parte eh, se, mientras se puede hacer la otra. Todo esto pues igual sería pues por orden judicial. Cuando hablamos del pago por consignación, creo que es otro elemento importante, estaremos hablando entonces de un pago que se hace por de forma no un pago que se da en contra de la voluntad del acreedor. Digamos, habíamos dicho ya que el pago, el acreedor no puede oponerse a que se le pague. Entonces, porque pues lo esencial es que éste lo reciba, ¿no? Entonces el obligado
podrá ser un pago por consignación, igual en todo caso pues por orden judicial y cumpliendo unos ciertos requisitos, pero pues entonces podrá hablarse de que el deudor pague sin el consentimiento de este por medio de consignación. Entonces en todo caso no tendrá que hacerse en el lugar, sino como se ordene en el como se ordene en el pues por parte de un juez. Bueno, ¿qué más podemos hablar del pago? Pues ya hablamos de lo que es el pago por beneficio de competencia. Pues entonces estaríamos hablando de un pago en el que se hace solamente digamos por partes, ya que pues el deudor no tiene la capacidad de pagar el todo y pues tiene que garantizársele que tenga unas cosas para su subsistencia y podrá en todo caso dividirse el pago para que éste pueda eh, cumplir y de todas maneras, aunque sea una parte, y de todas maneras poder garantizar una cierta subsistencia. Cuando hablamos del pago por sesión, entonces estaremos hablando cuando el deudor, por alguna razón, se ve en la incapacidad de cumplir con la prestación y por tanto entrega sus bienes a que eh, para que quien es el acreedor pues satisfaga su, su crédito con estos bienes. En todo caso, también el acreedor podrá designar como administrador de los bienes al deudor mientras pues este paga. Cuando hablamos de la imputación del pago, pues entonces estaremos hablando de que se hace un pago efectivo de esto, o sea, se hace el pago de la deuda. Bueno, creo que eso es todo lo referente al pago que podría hablar.